Mi nombre es Juan Delgado Delgado. Mi matrícula es 16007041. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la licenciatura en Derecho. El reto es la jurisprudencia. El módulo es Juicio de Amparo 1. El profesor es Jesús Aguilera Durán. Por el momento, tenemos que mencionar primeramente cuál es el concepto de jurisprudencia. El concepto jurídico, según Burgos 2001, la jurisprudencia se traduce en las consideraciones, interpretaciones, razonamientos y estimaciones jurídicas que hace una autoridad judicial en un sentido uniforme e ininterrumpido en relación con cierto número de casos concretos y semejantes que se presentan a su conocimiento para resolver un punto de derecho determinado. El contexto general de la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley cuando ésta no es clara ni precisa, que emana de las ejecutorias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o salas y por los tribunales colegiados de circuito. No olvidar que la jurisprudencia es de observancia obligatoria. El fundamento de la jurisprudencia se encuentra en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el sistema de formación existen 3 vías o métodos para integrar la jurisprudencia. El primer método es por reiteración. De acuerdo con López 2018, este tipo de jurisprudencia se respalda en un razonamiento inductivo, una pretensión general de diversos supuestos particulares. Es obligatorio un criterio interpretativo tras haber sido utilizado como solución para un conjunto de problemas jurídicos similares para los cuales resultó adecuada. Asimismo, quiere decir que es cuando un mismo criterio se reitera o se repite. El otro método, de acuerdo con la Ley de Amparo a la Jurisprudencia por reiteración, se establece que los tribunales colegiados de circuito, cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Por otra, en contrario, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Esto lo podemos tener en fundamento en el artículo 224 de la Ley de Amparo. El otro método es por contradicción de criterios. De acuerdo con la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia. Esto lo menciona el fundamento artículo 225 de la Ley de Amparo. Las contradicciones de criterios serán: su pretensión es tutelar la unidad de la interpretación del orden jurídico nacional al decidir los criterios que sobresaldrán cuando surge obstrucción entre lo sustentado, ya sea por las salas de la Suprema Corte o los tribunales colegiados de circuito, respecto a un mismo problema legal, sin que afecten circunstancias jurídicas concretas derivadas de juicios donde se hubiesen originado dichos discernimientos. El otro método es por precedentes obligatorios. De acuerdo con la Ley de Amparo, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorios.
El fundamento es el artículo 222 de la Ley de Amparo. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Esto lo menciona el artículo 223 de la Ley de Amparo. Ahora tenemos de momento 3 casos donde hay 5 preguntas para contestar en general de los 3 casos. El caso 1 habla exactamente de lo que corresponde a una tesis de jurisprudencia que corresponde en el momento de lo que dicta la primera sala. Respecto al caso 1, la contestación número 1 señala qué método de integración existe, ya sea reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, se utilizó para creación de dicha jurisprudencia. Como podemos observar, el método de integración aplicable es el de precedentes obligatorios por unanimidad de 4 votos. Esto quiere decir que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Esto lo menciona el artículo 223 de la Ley de Amparo. En la siguiente sala que dicta esta jurisprudencia se menciona lo siguiente. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos que la jurisprudencia primera 93.213 décima fuera sustituida por la jurisprudencia primera J78 diagonal 218 de la décima emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La respuesta es: su pretensión es tutelar la unidad de la interpretación del orden jurídico nacional al decidir los criterios que sobresaldrán cuando surge obstrucción en lo sustentado por las salas de la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de circuito respecto a un mismo problema legal, sin que se afecten circunstancias jurídicas concretas derivadas de juicios donde se hubiesen originado dichos discernimientos. Como podemos observar, la contradicción de tesis es, y el razonamiento menciona lo siguiente: el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones. El siguiente también es una jurisprudencia de lo que corresponde al Pleno. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Como podemos mencionar, en el caso 1 fue en la 9ª época, que corresponde de 1995 a 2011. El caso 2 es la 10ª época, que es a partir de 2011 hasta la fecha. El caso 3 menciona que es la 9ª época, que es de 1995 a 2011.
En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La respuesta es la siguiente. Constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. En el caso, la pregunta 5, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Como mencionamos, es correcto, se cumple con el siguiente artículo. El artículo 223 menciona: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Ahora, tenemos una conclusión en general lo que corresponde a la jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley y la cual es obligatoria. La jurisprudencia la emite el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o ya sea los tribunales colegiados de circuitos. Su fundamento se encuentra en el artículo 94, párrafo octavo y onceavo, y artículo 107, numeral 2, párrafo 3 y numeral 13, párrafo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existen diversas formas de creación de la jurisprudencia, que son las siguientes: por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por precedentes, y por sustitución. Estas son mis referencias que manejé en esta exposición. Muchísimas gracias. Es todo por el momento de mi exposición. Muchas gracias por todo.